Muy bienvenidos, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos contentos una vez más de comenzar nuestra clase del día de hoy. Como cada martes, lo hacemos gozoso de feliz de estar aquí alabando al Señor porque nos permite juntos crecer en la palabra. Así que vamos a comenzar orando al Señor, que su gracia nos acompañe y que en todo momento podamos allí también crecer juntos en la palabra del Señor. Así que voy a pedir a mi hermano Alfredo que nos dirija en esta ocasión. Amén. Señor, te damos gracias por permitirnos llegar este día, Señor, aquí hasta tu casa de oración, Señor, presencial, y también dar las gracias, Señor, a nuestros amigos por las hermanas que están conectadas. Sí, Señor. Nuestro pastor, Señor, nos va a llevar, Señor, en este estudio de Segunda de Corintios, Señor. Dale tú la sabiduría, guíale, Señor, para el buen entendimiento, Señor, de los que somos aprendices, Señor, del Evangelio. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, están viendo la pantalla ahí, ¿cierto? Me confío porque yo no lo veo a ustedes. Sí, pastor. Muy bien. Se ve chiquito, sí. ¿Ah? Se ve chiquito. ¿Se ve chiquitito, mana? Sí, tiene que aumentarlo. Yo lo A veo ver, bien, pastor. Al, a ver, al lado se ve, claro, no tan grande la clase, pero aquí la pantalla yo veo bien Corintios, clase 3 transformado por su gloria. Eso se ve ya. súper bien. Voy a Sí. chequear, un segundo, a ver. Porque tenemos unos problemas técnicos que hace un día que, como hicimos la transformación acá, hay unos pequeños. Vamos solamente. Bueno, ¿cómo ha estado la semana? Mientras tanto, ahí chequeamos cómo está la. Bien, bien, vamos, gracias a Dios. Ya, Vamos, ya, vamos. ya. Ahí estamos haciendo la prueba. Pasa a la siguiente, a ver. A la siguiente diapositiva. Sí, en eso estamos. Ahí algo pasa. Desapareció, ¿cierto? Ah, ya voy a entrar a mi computador. Ya. Bueno. Ya. Vamos a comenzar con una lectura. Los primeros versículos que tenemos ahí vamos a partir leyendo, ¿no? Esta cosa no quiere nada. Ya, vamos a pedir que, si puede, hermana, ¿usted tiene la Reina Valeria, hermana Angélica? ¿O la Reina, o la NBI? No, tengo la NBI, pastor. Sí, entonces, ¿puede hacer una lectura del texto del 1 al 18 en la NBI? Ya. Estamos entonces en Segunda Corintios, capítulo 3. capítulo 3. Ya. Capítulo 3 del 1 al 18 entonces. Sí, por favor, hermano. ¿Acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Ustedes mismos son nuestra carta,
escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, pedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que no consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. El ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es, si se le compara con esa excelsa gloria. Y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? Así que, como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado, porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Hasta el 17. Amén. Gracias, hermana. Maravillosa lectura donde nos permite ir viendo todo esto. Bueno, hermana Andrea, ¿puede proyectarlo o no? Sí, pastor, en eso estoy. Ahí voy, ahí voy. Rellene un poquitín, Bueno, entonces un poquitín. vamos hoy día a trabajar este texto donde vamos a ver el gran tema que está ahí mostrándonos en cuanto al pasaje que hoy ya estamos viendo. Entonces, mirando este pasaje, lo que aquí estamos viendo es una vez más lo que Dios quiere que aprendamos a través del apóstol Pablo, la vida y ministerio del Señor, que también lo tienen reflejado aquí a través de esta lectura que hemos escuchado. Voy a quitar aquí ¿Esa es la proyección suya, hermana? Sí, ahí está. Sí, pastor. Ahí sí. Gracias, hermano. Muy bien. Transformado por su gloria, dice el tema de hoy. Mirando el texto que nuestra hermana Angélica nos leía, era ir viendo cómo Pablo va mostrándonos aquí a diferencia de 1 Corintios, estamos viendo mucho más la vida de Pablo, su espiritualidad, su carácter, y donde también está allí, hay una semejanza con Cristo, porque el Señor también, a través del apóstol Pablo, vemos cómo él fue viendo toda defendiendo, haciendo una apologética en cuanto a los ataques que él tenía allí frente a los judaizantes. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿de qué manera puedo crecer o cambiar? Bueno, el apóstol abre su corazón aquí. Vemos hay una persecución de forma física por parte de los judíos, pero también donde lo querían matar, pero también tenían aquellos
gente que hablaba mal de él, allí desprestigiando el ministerio de Pablo. Entonces aquí vemos todo este punto. En la segunda lámina, hermana, estamos ya. Entonces, cuando miramos acá, transformado por su gloria, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? En la antigüedad se enviaban cartas para dar fe de las buenas cualidades. No, estamos en la instrucción. Y eso lo que allí Pablo habla en los primeros versículos. Entonces, vamos a ir trabajando los primeros versículos, los primeros 3 versículos, haciendo los énfasis, que dice lo siguiente. ¿Cómo dice ahí, hermano Alfredo? Los primeros tres. Los primeros 3 versículos. Dice, comenzamos otra vez y recomendarnos a nosotros mismos. O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Ya, entonces, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita y con la tinta, sino en el Espíritu del Dios vivo. No es tabla de piedra, sino en tablas de carne del corazón. mire, qué lindo como Pablo aquí está mostrando de que este es un proceso que no es que está, porque ellos se jactaban tener recomendaciones o tener cartas, ¿cierto? Hoy día también uno cuando se traslada de una iglesia a otra iglesia lleva una carta de recomendación, ¿ya? Pero ellos se jactaban que tenían ciertas credenciales, los judaizantes que eran esto acá, y bueno, ellos decían, bueno, tú ni siquiera has visto al Señor, ni siquiera partiste con ellos, en cambio, ¿qué te crees tú llamándote tú o declarando de que eres un apóstol de los gentiles? Entonces él empieza aquí a defenderse, haciendo otra vez una defensa a la fe, a su ministerio, con argumentos sólidos. Y aquí es donde él pone este énfasis, donde que son los creyentes ahí en Corintio, quienes están ahí alineados al Evangelio, son cartas leídas. No necesitan algo físico, no necesitan algo, sino que más bien esas cartas están para, dice, dar testimonio de que son ellos transformados por el Señor. Entonces Pablo está siendo criticado por estos judíos que querían solamente desprestigiar su ministerio, donde Pablo allí confiaba solamente en Dios y que fue el que la había llamado y capacitado para la obra. Entonces, eso es. Entonces, cuando miramos acá, dicen los judaizantes se jactaban en llevar cartas de recomendación, uno del 3, de gente importante en la iglesia de Jerusalén, y decía que Pablo no tenía tales credenciales. Bueno, esto, obviamente, Pablo no necesitaba credenciales como de los líderes de la iglesia, todo lo contrario. Lo que él rendía pleitesía no a los hombres, sino que rendía pleitesía al Señor. Entonces aquí cuando hablamos, hacemos la primera pregunta ahí, ¿de qué se trata esta carta de recomendación? Allí dice que esta carta no está escrita con tinta, no está escrita en piedra, sino está escrita en los corazones, transformado por el Señor, por el Espíritu Santo. Recuerda que en otro pasaje también dice que Pablo dice que también que el mismo Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, cada uno de lo que vamos viendo aquí, podemos darnos cuenta de que esa es las credenciales que Pablo allí pone de manifiesto. Entonces, cuando miramos estas preguntas que aparecen aquí, los primeros 3 versículos, dice, ¿a quién representa estas cartas? ¿Qué está comparando Pablo con el verso 3? ¿Se acuerdan allí cuando dice Jeremías 31, 34, 34? ¿Alguien puede buscar ese texto en el Antiguo Testamento para hacer esta comparación? Así que, si pueden leer Jeremías 31 al 34, habla del corazón de carne y el corazón de piedra, comparado a lo que hace Pablo. Jeremías 31.
31, del 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevos pactos con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Gracias, hermano. Entonces, interesante que una vez más, como Pablo ahí tiene en mente lo que dice ahí en Jeremías, ¿no? Entonces, cuando hace esta refutación o hace esta defensa del ministerio, pasa por su mente este argumento. Entonces, hablando de esta tabla, habla de estas dos tablas. Habla de la ley, que es algo externo, que la gente necesita un poder interno para que sus vidas sean transformadas. En cambio, los legalistas, los judaizantes, siempre colocaron el acento en lo que el hombre ve, pero Dios ve el corazón, las motivaciones. Entonces aquí, en estos tres versículos, los primeros tres versículos, el apóstol Pablo está hablando del ministerio de la gracia que cambia el corazón, hablando de que el Espíritu de Dios usa la palabra y la escribe en el corazón. Por lo tanto, los corintios, que eran pecadores, perversos, cuando Pablo le llegó y le predicó el Evangelio, ellos fueron transformados por esta gracia, por la gracia del Evangelio. Entonces aquí el apóstol Pablo una vez más le está recordando, diciéndole que ellos, estos creyentes de Corintio, con cariño Pablo le habla esto, diciendo que el Espíritu de Dios había inscrito la verdad en sus corazones, haciéndolos cartas vivas de Cristo. Es decir, por ejemplo, yo y usted somos Biblia hoy día. Por ejemplo, nosotros, la gente puede leer en nosotros a Dios, el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Algún comentario, hermanos, hermanas? ¿Se va entendiendo estos primeros tres versículos? Abra su micrófono y pantalla también, o si alguien quiere hacer una pregunta. Clarito, Pastor, se entiende. Muy bien. Ah, ¿Se entiende bien? Clarito se entiende. muy bien. Vamos avanzando entonces. Vamos a la parte B ahora. La gloria superable a la insuperable. La superable a la insuperable. ¿De dónde proviene la competencia de los que sirven a Dios? La pregunta que vamos a trabajar ahora. Vamos a ver del verso 4 al 11. Una vez más repasamos esto. Y allí, una vez más, Pablo viene pronto a dar gloria a Dios y no a sí mismo. Él aquí en estos versículos pone toda su confianza en Dios, en la suficiencia donde procedía de Dios. Pablo era el hombre brillante, bien educado, pero ¿sabes? Vemos aquí cómo su aptitud dependía del Señor en todo. En cambio, los legalistas le decían a la gente que cualquier persona podía obedecer la ley y llegar a ser espiritual. En cambio, aquí vemos en la práctica, los legalistas siempre tienen una manera de inflar el ego de la gente. Haciendo estos méritos, puedes lograr esto. Pero entonces nosotros, como decía Pablo, ¿dónde está nuestra jactancia? Él decía, solamente gloriarnos en la cruz de Cristo, gloriarnos en el Señor. Él debe estar ahí, debe estar nuestra jactancia, jactarnos en el Señor, no en nosotros, ¿ya? El Salmo 115, el salmista también dice, no a nosotros, sino a tu nombre damos la gloria. ¿Recuerdan ese pasaje? Cuando en todo debemos entregar la gloria al Señor, no a nosotros,
no a nosotros, sino que a su nombre debemos darle la gloria. Bueno, Pablo fue allí una de las puntos clave aquí en estos siguientes versículos, donde allí vamos mostrando cómo el Señor pone este punto, otro contraste allí entre la muerte y la vida. Si podemos seguir leyendo, dice de esta manera: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No es que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. ¿Ya? Allí lo que está diciendo es que los judaizantes ponían tanto énfasis en la letra de la ley, pero no entendían el espíritu de la ley, que estaba ahí para traer libertad, pero ellos se quedaban en la letra. Por eso allí la letra mata. Por eso hoy día a veces, muchas veces hoy día dejamos de lado la palabra de Dios, hemos creado nuestro propio estratagema humano para regirnos, y a veces hemos dejado de lado la palabra del Señor, y eso a veces mata. Hoy día mucha gente, el legalismo ha matado a gente, se han decepcionado de la iglesia, porque a veces con los sistemas de estratagema humano hemos también dañado a las personas. Entonces, como la palabra del Señor viene una vez más aquí, Pablo pone en énfasis este punto, de que nosotros debemos darle la gloria al Señor. Dice allí en el verso 7, dice: y el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Y si hacemos la pregunta, ¿por qué pereció? Claro, venía una gloria mejor, ¿ya? ¿Recuerda? La gloria postrera, dice, será mejor que la primera. Recuerdan que el Señor venía hablando, mostraba su gloria a través de Moisés, y después que el pueblo de Israel construyó, ¿se acuerda? El tabernáculo. El tabernáculo, ¿qué más construyó? Después del tabernáculo construyó el templo. Y allí la Shekinah, la presencia de Dios, estaba allí en ese lugar. Cuando estaba en el tabernáculo, recuerdan, allí estaba el pueblo de Dios, estaba en el desierto, y allí se manifestaba la presencia del Señor. Pero después que ellos cayeron en la idolatría, los enemigos vinieron a destruyeron el templo, y después la presencia de Dios ya no estaba en esos lugares. Por eso la Biblia dice que ya Dios no habita en templo hecho por manos de hombres. Dios viene a habitar ahora ha venido a habitar en los corazones de nosotros. Ahora, bueno, los judíos están hoy día pensando más adelante construir un templo, pero allí no va a habitar Dios, sino que están preparando ese templo para que el anticristo se haga Señor, y va a procurar que le adoren a él, pero allí no va a estar la presencia de Dios. Ya va a estar el maligno mismo. Entonces ya Dios no va a habitar más en templo hecho por mano de hombres. Dios viene a habitar ahora cuando derramó su Espíritu Santo allí en el día de Pentecostés, y también fue ese diálogo con la mujer samaritana. Dice, mire, la hora viene, la hora es cuando los verdaderos adoradores, dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca el Padre, que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, allí el diálogo era, ¿se acuerda con la mujer samaritana? Bueno, los judíos en Jerusalén, nosotros en este monte, ¿ya? Jerusalén. Pero el Señor le dice, bueno, eso va a llegar un momento de que ni allá ni acá, sino que el Señor va a estar en todo lugar, en todo corazón, en todo creyente que ama a Dios, allí Dios habita. Por eso es importante, hermano, cuidar nuestro templo. Usted es un templo del Señor. ¿Cuántas veces uno dice, vamos a ir a la iglesia? Usted es la iglesia. Somos la iglesia. Así que, donde está el Espíritu de Dios, como dice más adelante, allí hay libertad.
No sé si usted experimenta esa libertad, hermano. Amén. Esperamos que sí. Amén, dice acá mi alumno presente. ¿Ya? Amén, pues. Eso también nos habla de que donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, Dios está. ¿Ya? Y todo creyente anhela congregarse con otro templo. Por ejemplo, aquí somos hartos templos. Por ejemplo, aquí hoy día estamos aquí. ¿Quién nos pone este deseo de participar? No es usted, es el Espíritu Santo que mora en usted. Porque nos alineamos en la palabra y escuchamos la voz del Espíritu. Y eso nos lleva a estar congregados, nada más. ¿Ya? Eso, como dice la palabra, Él pone el querer como el hacer, para hacer su buena voluntad. Así es. Bueno, aquí hay Pablo siempre trabaja un paralelo, ¿no? Va haciendo un paralelo. Cuando uno lee el apóstol Pablo en varias epístolas, por ejemplo, habla de la ley y la gracia, habla de la fe y las obras, ¿recuerdan eso? Habla de la carne y el espíritu, siempre va comparando, haciendo ese paralelismo, y eso también nos entrega una pista o una pauta para comprender mejor el texto, ¿ya? Por eso aquí en la lámina usted ve y dice, haga una comparación entre el antiguo y el nuevo pacto. Mirando estos versículos, podamos allí observar qué tenemos del pacto antiguo y qué tenemos del pacto nuevo, según estos versos del 4 al 11. Si uno va leyendo, dice lo siguiente, vamos avanzando. Y ahí hacemos la comparación. Verso 8 dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de la condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Hasta ahí. Entonces, hagamos un comparativo entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pastor, ¿puedo leer la otra versión que sale como bien clarito, la del verso 8 en adelante? Muy bien, ¿ya, Laurita? O del 7, Del 4 al 11. Ya, sí. Dice, esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. El ministerio que causa muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? El ministerio que trae condenación se está refiriendo al tiempo de la ley de Moisés, ¿cierto? Exacto. Por Sí. la que se regía el pueblo de Israel. Entonces se compara cuán más glorioso será el ministerio que trae justicia, o sea, ahora que nosotros estamos en Cristo, en el nuevo pacto. En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es. Sí se compara con esta excelsa gloria, la que tenemos nosotros ahora. Y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? Así que, como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. Leí hasta el 12. Ya. ¿Sigo? Era hasta 11 nomás. Bueno, Ya, estamos ahí haciendo está. una comparación entre la gloria superable y la gloria insuperable. O en otras palabras, el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el pacto antiguo hay condenación porque la ley nos interpela, pero no da ni una salida.
En cambio, en el nuevo pacto tenemos justificación. En el antiguo pacto teníamos obra, pero en el nuevo pacto tenemos fe. ¿Ya? Así vamos viendo, es cuando habla de comparar, ¿eh? Hago una comparación entre el antiguo y el nuevo. Claro, Pastor, todo lo pastor, que era... Diga. en el antiguo pacto teníamos muerte y condenación, y en el nuevo Sí, pacto tenemos vida y tenemos esperanza. sí. Ujú. Entonces, esa es la riqueza que nos va dando el Pablo aquí, ¿no? Muy claro, a pesar que Pedro siempre decía, como que enredado Pablo, dice, pero, y muchos usaban esto para como que Pablo se enredaba mucho, pero en el fondo, si uno va en detallando bien versículo a versículo, va comprendiendo mejor estos escritos que Pablo allí va colocando, o estas defensas, o argumentos para poder refutar a los judaizantes. Gracias, Laurita. ¿Alguna pregunta, consulta, hermano? ¿Bien? Hay otra pregunta que aparece ahí. ¿A qué suceso está apelando Pablo de la vida de Moisés para hablar de la gloria de Dios? Bueno, allí en el Salmo, en Éxodo 34, 29 al 35, allí está, si podemos usar ese texto también, leer para poder entender mejor a lo que estamos leyendo. Éxodo, me gustaría que otro leyese, que no ha participado. Amén. Éxodo 34, de 29 al 35. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que él era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a ponerse el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios. Amén. Amén. Gracias, hermana. Bueno, ahí tenemos ese hecho histórico donde Pablo pone ese énfasis, lo que pasaba ahí en el antiguo pacto. Entonces, pero esto, como dice, esa gloria primera, pero la postrera es mejor que la primera. Y eso cuando apunta a la gloria es Cristo mismo, que un día iba a venir mostrando, y allí por eso Juan dice de esta manera, hemos visto su gloria, gloria del Padre, la gloria del Hijo, el Hijo mostrando al Padre. Entonces hoy día también nosotros eso reflejamos. Y esto es lo que Pablo aquí una vez más le está diciendo a los corintios, de que él está mostrando la gloria del Señor. Y por eso dice que somos cartas leídas. No necesitamos credenciales que alguien nos diga, mire, sino que cada persona puede leer en nosotros a Cristo. Tremendo. Bueno, y eso es lo que vamos a ir, un día cuando estemos en la presencia del Señor, hermano, vamos a hacer como Cristo. Por eso hoy día cada uno de nosotros está experimentando procesos de cambio, de transformación, una metamorfosis. Por ejemplo, usted a lo mejor antes tenía otra manera de pensar, pero cada vez que se relaciona con el Señor, estudia la palabra, cada vez va viendo una vida más pura y se da cuenta lo imperfecto que uno es ante el Señor.
y Dios ha comenzado una obra, la terminará cuando estemos en la gloria allí con Él, y allí seremos semejantes a Él, ¿ya? ¿Se acuerda que el Señor también experimentó la transfiguración? Pues hemos estado hablando de la transformación, metamorfosis. ¿Y quién produce esa transformación? El Señor, por medio de su palabra, trae entendimiento a nosotros y por eso podemos cambiar. Entonces aquí mirando un poco, una vez más, este paralelo entre el pacto antiguo y el pacto nuevo, donde el pacto antiguo nos muestra la muerte, como dice la levita, en cambio el pacto nuevo nos muestra la vida. ¿Ya? Por eso Pablo decía, soy lo que soy por la gracia de Dios. Nadie es suficiente en sí mismo para ministrar a los corazones de las personas. Es suficiencia que proceder solamente de Dios. En Dios estamos completos, en Dios estamos completos, no nos falta nada. Entonces allí cuando los judaizantes enfatizaban tanto la letra, y allí claro, Pablo le dice, bueno, se refiere a la ley del antiguo pacto. Entonces la letra, la mucha letra mata, ahí cuando muchas veces hermanos del círculo evangélico interpretan mal este texto y dicen, no hay que estudiar, porque la letra mata, pero nada que ver, esto se refiere a estas cosas cuando uno se enfoca en las cosas humanas, eso es lo que mata, y como dice aquí en los apuntes, dice que el legalismo, un ministerio legalista trae muerte, ¿ya? Los predicadores que se especializan en leyes, en regulaciones, mantienen a sus congregaciones bajo esta nube de culpa, sembrando culpa en la gente. Y eso mata la alegría de la gente, mata no vivir en el poder de Dios, y su testimonio realmente no es eficaz. Entonces, eso es lo que a veces provoca. Y eso es lo que también Pablo estaba viendo en algunos líderes ahí que decían que tenían las credenciales de los líderes de Jerusalén, pero en el fondo estaban matando con su legalismo, y él decía nada más, apelaba a la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios, ministrada por el Espíritu de Dios, puede transformar los pecadores perdidos en cartas vivas que glorifican a Jesucristo. Así que, hermanos, alumnos del discipulado de este día, somos cartas leídas, ¿ya? No con tinta, hermano Alfredo, hermanas mías que están ahí, hermanas, está inscrita por su Espíritu Santo. Entonces, la ley del antiguo pacto, su énfasis era la obediencia externa, lo que para los hombres era una preparación para eso, pero en cambio en el nuevo pacto el énfasis es la transformación interna del corazón. Dios cambia de adentro hacia afuera. En cambio, el legalismo enfatizaba cambiar solamente la fachada, ¿ya? En la cáscara más. Por eso Jesús dice, sepulcro blanqueado, por fuera se ven bonitos, pero por dentro está lo putrefacto. ¿Ya? Entonces Jesús Pastor, así le habló a los líderes religiosos. Adelante, Pastor, se podría decir igual cuando la letra mata, como asemejarlo a tener tanto conocimiento, llenar tu cabeza de mucho conocimiento y puro conocimiento, pero no lo aplicas a tu vida, no lo vives en lo cotidiano. Entonces eso es lo que hacían los fariseos, ellos tenían totalmente el conocimiento del Antiguo Testamento, de lo que existía en ese tiempo, y hasta la hora el pueblo de Israel igual. Entonces tienen tanto conocimiento, pero no lo creen ni lo viven, no lo aplican. Y nosotros, si caemos en tener tanto conocimiento, pero no vivimos la palabra diariamente, de nada nos sirve. Estaríamos viviendo solamente también en la letra. Y la letra sí, mata. exactamente. Sí, Porque yo sí. tengo que vivir el Evangelio, tengo que vivir esa gracia de Dios, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por mí, yo lo tengo que evidenciar en una transformación de vida y vivir como Cristo desea de mi vida, una vida en santidad. Y reflejar a Cristo, eso tan lindo que el pueblo de Israel veía en Moisés, que le brillaba su carita porque estuvo en la presencia de Dios y con el Señor, es lo que nosotros tenemos que también reflejar,
Más que lo que yo sé, es cómo yo vivo y transmito que realmente Cristo mora en mi vida y que soy su hija, en mi día a día. Exactamente, gracias. Pero Sí, no Laurita. quiere decir que no estudiemos la palabra, sí tenemos que Sí. estudiar. Es que a través de la palabra vamos entendiendo y vamos aprendiendo. Yo estoy completamente de acuerdo con usted, Pastora Laurita, que no debemos ser tan solo lectores, sino hacedores de la palabra del Señor, ir caminando. Sí. Mira, Pastor, gracias, Mana. Adelante. la hermana Angélica. Adelante, Mana. Pastor, ¿por qué le llama el ministerio de la letra y el ministerio del espíritu? ¿Porque está haciendo referencia a su servicio? Porque la interpelación que le hacían estos oponentes eran a su servicio, a su apostolado. Sí, Por eso le llama el ministerio de la letra y el ministerio del espíritu. sí. Usted sabe que ahí Pablo está partiendo de un poco de las credenciales primero, de las cartas. Entonces va argumentando, va de menos a más, y llevándolo con la historia, conectando con la historia. Entonces, al final ellos se quedaron solamente en como decía la Laurita recién, po, tenían tanto conocimiento de la historia y ellos eran testigos del testimonio portentoso de Dios, pero ellos no lo vivían No lo en carne practicaban. propia, exactamente, no lo practicaban. Entonces, por eso era letra muerta, porque la mucha letra mataba. No, pero Entonces, mi pregunta era en relación al texto, ¿cómo lo conceptualiza aquí? Porque el ministerio de la letra y el ministerio del espíritu. Porque si uno lo lee así, porque antes a mí me costaba entender esta parte ¿ya? del texto, porque como le llama ministerio al, al ministerio de la letra y el ministerio del espíritu, se está refiriendo como a un servicio. Entonces, Sí, ahora que exactamente. usted estaba hablando, la reflexión que yo hacía es que como la interpelación que le estaban haciendo era enfocada en su servicio, en su apostolado. Entonces, por eso el desarrollo de su respuesta enfoca el antiguo pacto y el nuevo pacto, pero como él como servidor de ese pacto, el de la letra y el del espíritu. Sí, Esa era como mi pregunta, porque me parecía raro que le llamara al ministerio de la letra y el ministerio del espíritu. Eso es lo que antes no entendía, por qué se le llama el ministerio de la letra y el ministerio del espíritu. Pero ahora cuando usted estaba hablando, como que fui entendiendo el sentido del texto, como está escrito. sí. Hermana, hay que mirar desde el punto de vista de la revelación progresiva, que Dios se viene revelando en forma progresiva. Dios usó también la ley, porque más adelante recuerda que en otro texto dice Pablo, dice, porque la ley también dice que cuando le escribe a los Gálatas fue el ayo, el maestro, pero no es para salvación, sino que para saber, y por la ley nosotros sabemos que es pecado no codiciar, porque la ley lo dice, es el ayo. Ahora, era todo en el sentido de que Dios venía de forma progresiva hablando. Ahora, en el antiguo pacto, esa gloria fue pasajera. En el nuevo pacto, la gloria es mayor, donde solamente algunos nomás podían gozar de esa gloria. Por ejemplo, el pueblo de Israel. Pero desde el momento que vino Jesucristo, se derramó el Espíritu Santo, hoy tanto judíos y gentiles somos parte de esa gloria que es mayor, como decía los profetas, decía la gloria postera será mejor que la primera. Entonces, en esta revelación progresiva que Dios viene hablando, vamos de menos a más. Y ahí cuando remachemos con el versículo final, inclusive como dice de esta manera, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen
como por el Espíritu del Señor. Wow, entonces ahí remata en el verso 18 de que vamos en este asunto progresivo. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué podemos decir? La gloria del nuevo pacto significaba una vida espiritual no de muerte. ¿Qué más podemos decir? La gloria del nuevo pacto significa justicia y no condenación. ¿Ya? Y hablando de ministerio, como decía nuestra hermana, este ministerio del nuevo pacto produce justicia, cambio de vida para la gloria de Dios. La más grande necesidad del hombre es justicia. El más grande obsequio de Dios es justicia por medio de la fe. Si por la ley dice fuese justicia, entonces por lo demás murió Cristo, dice Gálatas 2:21. Entonces, por eso el Señor vino a dar vida en rescate por mucho. Y como dice más adelante en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué más podemos decir en estos versículos más? Que la gloria del nuevo pacto es permanente, no temporal. Es permanente. ¿Ya? No temporal. Aquí dice Pablo de esta manera, en el verso 11, está clarito ahí, dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Ahí está, ¿ves? Entonces, eso es lo que allí encontramos en este argumento apologético del apóstol Pablo. Pasamos a la tercera sección, ¿ya? En este argumento apologético de Pablo. Parte con la carta, ahora pasa haciendo un paralelismo entre ambos pactos y cada una de las características de esto haciendo este paralelismo. Y hay una pregunta que termina allí, dice, ¿cuál será la gloria más eminente? Que vamos de gloria en gloria. Acá la descubierta, como dice el verso 18. Dice, por tanto, todos nosotros todos mirando a cara descubierta. Alabado sea el Señor, pues, hermano. Todo es por gracia. Amén. Nada mérito nuestro. En cambio, los judaizantes hablaban del mérito. Gracias a los méritos de Cristo, hermano, nosotros. Bueno, ahora pasamos en el verso 12 al 18. ¿Quién no ha leído estos versos? Otra vez volvemos a leer para responder estas preguntas. Participación del alumnado, del discipulado. ¿Quién dijo yo? Leo la versión, la misma que leí antes. Ya, por favor, Laurita, gracias. Hasta el 18 ya dice, el del 12. Así que tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Amén. Bellísimo. Qué maravilla ahorita el texto, ¿no? Precioso. Precioso. Alegre el piuque. Qué lindo. Mire, y todo lo que nos pasa en el ministerio, hermana, situaciones adversas, esto es aplicable a la vida ministerial. Justo estoy preparando un taller para el retiro de este sábado, y aquí hay cosas donde, cómo botar los egos cuando servimos al Señor, porque de repente
a veces está inflado el ego. Entonces aquí pasa por mi mente igual, pues allí cuando Jesús ilustra esta parábola del fariseo y el publicano. Muchas veces nosotros somos más fariseos, rara vez tomamos la actitud de publicano. Mostramos todas nuestras credenciales. Ayuno esto, hago esto, doy esto, y al final el ego está, pero por donde lo miren, hay ego. Entonces aquí Pablo, mirando acá, cómo honra al Señor y allí pone de manifiesto todo este asunto, lo que vive y muestra en cuanto a este velo, ¿no? Entonces hoy día la religiosidad nos enceguece y eso a veces permite estar con el Señor quiere quitar ese velo para que tengamos entendimiento. Entonces aquí hacemos las preguntas que aparecen ahí en la lámina. Dice, ¿por qué Moisés usaba velo? Bueno, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué usaba velo? Por el resplandor pasajero que tenía Para en que su no vieran rostro. su cara los... Exactamente, ¿cierto? Porque eso se iba a desvanecer y no Así iba a es. permanecer, ¿se acuerdan? Así es. Era algo temporal nomás, ¿ya? Y también Moisés tampoco pudo entrar a la tierra prometida, Ujú. ¿ya? Podían hacerlo como, no sé, reivindicarlo, porque a veces, claro, las personas cuando son ciertos líderes tienen su carisma, y Moisés también lo tenía, y claro, esto. Hay una pregunta que también aparece ahí, dice, ¿cómo es que los judíos todavía tienen un velo en su mente? No solamente los Porque aún judíos, no, porque aún no han creído en Cristo, no han rendido su vida es a Cristo. Así es. exactamente. Están No le esperando al creen. Mesías. Exactamente, Exactamente. Esperando. sí. Y eso mismo, esta misma tensión estaba, Pablo decía, bueno, yo era también igual como ustedes, perseguía a los cristianos, yo hacía esto, perseguía, maltrataba, pero la gracia de Dios me alcanzó. Yo siendo un blasfemo, la gracia de Dios me alcanzó. Entonces él lo mostraba con evidencia de su transformación, esa relación que tuvo con el Señor. ¿Quién quita el velo del entendimiento? El Espíritu Santo. Muy bien, según el texto. El Señor, por medio de su Espíritu, ¿cierto? Nos Ujú. ilumina, ¿cierto? Por eso podemos Pastor, comprender y entender la palabra, el entendimiento, como recién la hermana, a medida que estudiamos, nosotros de repente dice, leí tantas veces, pero mira, increíble, al pasar a otra de estas lecturas, wow, qué sorprendente, qué sorpresa que el Señor me da con esta lectura. El 14 dice, perdón, ¿Qué dice el 14? que el velo no les ha sido quitado, solamente se quita a través de Cristo. Amén, por el poder por el de poder Cristo. del Espíritu Santo. Pastor, Sí. ¿se acuerdan ustedes que yo le pedía oración por mi sobrino, el que tenía alopecia, el de Perú? No sé si se acuerdan, hermana Laurita, usted oró una vez por mi Parece que sobrinito. sí. Bueno, Sí, él hermana. todavía mire, él todavía sigue enfermo, pero ayer ha pasado algo tan glorioso que yo en mi desesperación, ya en mis últimas oraciones, estos últimos meses, guiada por el Espíritu Santo, le oraba al Señor que trajera salvación a su casa. Ya ni siquiera oraba por la enfermedad de mi sobrino, sino porque trajera salvación a la casa de mi hermano. Y como yo tengo más relación con mi cuñada que con mi hermano, porque hablamos por el videollamada y todo eso, y ayer me ha contado, y ella, su entendimiento era, lo estoy diciendo en relación a lo del velo, su entendimiento era de Jehová de los ejércitos, y hablábamos, y ella hablaba de Jehová de los ejércitos, del Antiguo Testamento, y yo le explicaba la diferencia del Antiguo Testamento y del Jehová de los ejércitos al Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto, y Jesús, el camino para llegar al Padre. Y todo este tiempo yo le estuve explicando eso, hasta que ella al final me dijo un día que ya lo había entendido.
Y ayer ha pasado que con una señora que le fue a dejar el almuerzo a mi hermano, que está como a 20 cuadras de la casa, su taller, esa señora, en la aflicción de mi cuñada, porque sigue afligida por su hijo que aún no se mejora de la situación que tiene de salud, la señora la llevó a Cristo, la hermana esa la llevó a Cristo. Y mi cuñada hizo confesión de fe el día de ayer. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Yo tengo tanto gozo en mi corazón que la verdad que estaba llorando como de anoche, que estoy así como llorando a rato, pero de gozo, de esa cosa interna, ¿entiendes? Amén. Que es lo de nosotros, de este tiempo, del nuevo pacto, del Espíritu. Sí. El Señor respondió mi oración porque yo oraba con la palabra de la mujer, porque el Señor Jesús se le apareció a las mujeres para que fueran y le contaran a los hombres. Como todo en su casa son hombres, yo hacía esa relación con esa palabra, y yo le decía que a través de ella llevara salvación a la casa de mi hermano. Y que si era su voluntad que mi sobrino se sane de ese problema que tiene, que él abra su entendimiento, porque está cerrado, él no se quiere tratar, no, mi hermano por otro lado igual, y eso traía pero una carga, o trae una carga tremenda al corazón de mi cuñada, y por eso habló con esa señora y le contó su carga, y la hermana esta le dijo que tenía que ir a Cristo y entregar su carga a Cristo. Sí. Y yo anoche, como a las 12, cerca de las 12 de la noche, le estaba preguntando, porque me había contado en el día que había hecho una oración, pero yo no le pregunté qué oración había hecho. Yo pensé que había orado por mi sobrino, qué sé yo. Y en la noche yo estaba orando y me inquieté con eso y le escribí. Y ahí me contó que había aceptado a Jesús como su Salvador. Así es que esa noticia tengo de mi familia. Que ahora Amén, sí que ya hermana. no soy yo solamente la convertida, porque mi cuñada se le quitó ese velo del Jehová de los ejércitos. Y ahora creyó en Jesús como el Salvador para su vida. Y seguro que no va a descansar hasta contárselos a ellos también. Hasta que Sí, los persuada a la fe. sí. Qué lindo, hermana. Eso es lo que Pablo aquí también habla, que la palabra, que el evangelio es vida, es Amén. praxis, es vida eterna, transformación, testimonio, ¿ya? Y a través de los testimonios, ¿cuánta gente hoy día son también, impactan vidas? Y eso es lo que el Señor nos manda. Por eso somos cartas leídas. Carta leída. Muy bien. Velo, velado y el descubierto, ¿no? ¿Quién quita este velo del entendimiento? El Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en estos versos 17 y 18? Me gustó cómo lo leyó ahí en esa versión ahorita. ¿Qué versión es esa? En la nueva versión internacional Ya, dice porque dice, leo yo, leo yo. lee vos. Ya. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y el 18 dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria para la acción del Señor, que es el Espíritu. Gloria al Señor. Entonces, tremendo. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Por eso, hermano, nosotros tenemos cada día, tenemos que orar la palabra, decir, Señor, tú estás en mí y yo soy libre. Tu palabra lo dice, somos libres, porque tu Espíritu está en mí y por eso somos libres. Hay una canción que cantamos siempre con la labrita, dice, te alabaré para siempre, estás grabado en mi mente cuando quitaste la carga de mí. Con gozo mis ojos lloran, mis labios ahora te adoran, mi corazón te alaba, Señor.
Soy libre, sí, soy libre en ti, libre en el Espíritu y el Espíritu en mí. Hoy me gozo en ti, ya no soy lo que fui por tu cruz, hoy soy libre en ti. Laurita, ¿puedes interpretarlo tú, no? Aprovechar que Claudito salió. Te Ya. alabaré para siempre, está grabado en mi mente cuando quitaste la carga de mí. Con gozo mis ojos lloran, mis labios ahora te adoran, mi corazón te alaba, Señor. Soy libre en ti, soy libre en ti, libre en el Espíritu y el Espíritu en mí. Hoy me gozo en ti, ya no soy lo que fui por tu cruz, hoy soy libre en ti. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Eso es Gloria a Dios cantar la palabra. Qué que nos lindo, qué hizo lindo. libre. Somos libres, somos libres. Entonces, en Bendito. esa libertad, hermana, ustedes deben servir al Señor. En esa libertad, Dios no nos mandó a estar esclavos. Sí, Y cuando le Señor. escribe a los Gálatas, Pablo también le dice, estar libre en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis sujetos al yugo de la esclavitud. Amén. Sí. Bueno, en Romanos acá dice 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Quién puede traer entendimiento? Solo la palabra de Dios. En 1 de Juan, capítulo 3, ¿qué dice? Un pasaje también hablándonos ahí de esta promesa, de la obra del Espíritu Santo en nosotros. 3:2. ¿Lo encontraron? ¿Alguien lo encontró por ahí? 3:2. Tercera de Juan, primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Alabado sea el Señor. Qué maravilla. Ahí están los pasajes. Y 1 Corintios 13, ahí hablando también de este amor, ¿cierto? El verdadero amor. Y después termina ahí hablando en el verso 12, hablando de esto de cómo el Señor podemos cada día de gloria en gloria verle. Y resumido estos versículos que hemos leído, podemos decir que el Señor nos muestra que allí Moisés reflejaba la gloria de Dios. Mire, fíjese, Moisés reflejaba la gloria de Dios, pero tú y yo podemos irradiar la gloria de Dios, que es muy distinto. Amén. Mire, dice, Moisés reflejaba la gloria de Dios en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, pero tú y yo podemos irradiar la gloria de Dios. Cuando meditamos en la palabra de Dios y vemos en ella al Hijo de Dios, entonces el Espíritu nos transforma. Llegamos a ser más y más como el Señor Jesucristo, conforme crecemos de gloria en gloria. Este maravilloso proceso no puede lograrse guardando la ley. La gloria de la ley se desvaneció en el antiguo pacto, pero la gloria de la gracia de Dios continúa creciendo en nuestra vida. Por eso ahí de gloria en gloria, dice, a cara descubierta. Por eso Pablo allí, una vez más, enfatiza esto. Y ahí, como resultado de este ministerio del antiguo pacto, es la esclavitud,
pero el resultado del ministerio del nuevo pacto es la libertad en el espíritu. Por eso cantamos ahí con mi esposa. El legalismo mantiene a la persona inmadura, y gente inmadura vive por normas y reglas. Dios quiere sus hijos que le obedezcan, no debido a un código externo de ley, sino a causa del carácter interno, bajo la guía del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la palabra morando en nuestros corazones, y le obedecemos a Él, obedeciendo en todo esto. Fíjese, esta gloria allí podemos. ¿Y qué podemos concluir? Concluimos lo siguiente. Dice, nuestra vida tiene que ser, ¿cómo dice hermano? Como una carta abierta al mundo para que todos puedan descubrir a Cristo en nosotros. Ya. ¿Qué más podemos decir ahí, hermano del panel? Otro que lea ahí la conclusión. Hoy estamos bajo el nuevo pacto por la gracia de Dios. No hacemos obras para ganarnos el favor de Dios, sino porque le amamos sinceramente. Amén. Amén. Y acá dice, somos llamados para ser santificados diariamente a través del poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que hemos abordado todo hoy día en estos 3 puntos, en estos 3 estacionamientos que dimos a través del pasaje que vimos del capítulo 3, del 1 al 18. A modo de repaso, ¿qué podemos decir hoy día del repaso? Número 1. Hermana, ayúdame, hermana asistente, a ir leyendo y vamos respondiendo. Salió al tiro la respuesta de él. Porque había estudiado con Gamaliel. Pablo era competente porque había estudiado con Gamaliel. Sí, ¿verdadero o falso? Falso, porque no era competente por eso. Era competente porque tuvo un encuentro personal con Cristo. No por Gamaliel. Ya. Muy bien, yo voy a seguir leyendo porque se acopla. Se acopla. Número 2. El nuevo pacto está basado en la letra de tabla de piedra. Falso. Sí. Está basado ¿Qué? en Cristo. En Cristo. Ya. Es el nuevo pacto. En el corazón. Muy bien, en la carne. Sí, Sí. clavado aquí, no en piedras. Muy bien. Número 3. El Antiguo Testamento fue entregado con gloria. Difícil. Mencionaba que fue entregado con gloria. Podía mirar que debido a la gloria que se reflejaba en su rostro. La gloria del Nuevo Testamento, pacto eterno, la gloria del Antiguo Testamento. Igual habla de gloria. La gloria era pasajera. Es del Sí, Antiguo pues, Testamento. partió con la gloria. Testamento fue entregado con gloria porque Pero se entonces, manifestaba, Dios se La manifestaba, Chaquiná. es claro, pero a través de Moisés mostraba su gloria. era Sí. verdadero, es verdadero, aunque era pasajera, pastor. Sí, Ay. exactamente, verdadero. Sí. Muy bien. 4. Pablo no enviaba cartas de recomendación a los corintios porque no conseguía estampillas en Éfeso. Falso. Ay, está bueno. Número 5. El antiguo pacto iba a ser abolido, pero el Nuevo Testamento sería eterno. ¿Verdadero? Verdadero. Número 6. Moisés se había puesto un velo en su rostro debido al gran calor del desierto y no tenía crema de protector solar. Falso. Bueno, calor Falso. haría esto, pastor, Falso. pero no había todavía crema de protección solar. Así que falso. No, ni otras cosas que hoy día hay. Pues. Número 7. Los judíos que leen el antiguo pacto
tienen el entendimiento embotado y no habrá cambio a menos que se conviertan. Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿cierto? Sí. Y número 8, somos transformados por el Espíritu Santo diariamente para parecernos más a Cristo. Verdadero. Verdadero. Amén. Verdadero, aleluya. Y el texto a memorizar del día de hoy es el siguiente. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Del Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Orar la palabra es tomar este texto y decir, Señor, ayúdanos a crecer de esta manera. Amén. ¿Quién nos va a despedir en este día? ¿Quién está agradecida por la palabra? De la gloria que hemos vivido. Amén. ¿Ya? Hemos terminado. Bendito Padre Celestial, Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén, Gracias, sí, Señor. porque primeramente una vez, Señor, te plació salir a mi encuentro y con el transcurrir de los días, Señor, tú fuiste descubriendo ese velo que me tenía entenebrecido el entendimiento, Señor. Gracias por amarme, Señor, en la condición en que yo me encontraba. Gracias por tu amor perfecto, Señor. Gracias, Señor, por tu perdón, bendito Sí, Padre. Dios. Gracias por morir en la cruz por mí, Señor, por mis pecados. Bendito Dios, tremendo, tremendo sacrificio, Cordero inocente que te inmaculaste por todos nosotros, Señor, para traer un nuevo pacto, Padre amado, para todos los que creen en ti, Señor. Y en este último tiempo, Señor, te doy gracias por la vida de mi hermano, que también tú le descubriste el velo, Señor, de su entendimiento y te aceptó a ti, él y su esposa, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias por tanta gente que aún, Señor, te esperan, Padre amado, y desean escuchar de tu palabra, Señor, bendito Dios. Gracias por tu compasión. Ayúdanos a hablar de tu palabra, Señor, con fe, con firmeza, Señor, a los que aún no te conocen, Padre. Oh, mi Cristo, gracias, Señor, por esa sangre maravillosa que derramaste, Señor. Bendito Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos renuevas día a día para parecernos cada vez más a Cristo Jesús. Dejo esta oración a tus pies, Señor, y que suba, Señor, como un incienso agradable a tu presencia, Padre amado. Danos un descanso agradable. Bendice a tu siervo, Señor, para que siga predicando de tu palabra y hablando, Señor, y enseñando a todos los que estamos dispuestos a aprender cada día más de ti, Señor. Bendice a su esposa, la pastora Laurita, y a cada uno de mis hermanos que están tanto en el panel como presencial, Señor. Toda la honra y toda la gloria es para ti, Padre. No hay palabras para decirte cuánto te agradecemos y cuánto te amamos, Señor. Honra y gloria a ti, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Muy bien, hermano. El próximo martes, no sé si adelantar, pero la idea es no atrasarnos, porque el próximo martes tengo un compromiso, no vamos a poder tener la clase. Ya. Existe la posibilidad de adelantarlo el domingo o hacerlo un día lunes también, porque el martes tengo una reunión y no va a ser posible, entonces ahí no nos atrasamos. No sé qué Claro. prefieren. Yo el lunes no tengo ningún compromiso por mi ¿Ya? parte. Yo igual prefiero el lunes. Ya. Ok. Lo adelantamos el lunes. La Lunes no pregunta es, tenemos lo del hermano Daniel, hermana Andrea, ¿va a ver el lunes o no? sí, eso, sí, Coincide con el hermano Daniel.
Ah, verdad, que te ocupan el Zoom. Sí. Tienes Pastor, ¿y no razón. lo podemos hacer el día domingo por la tarde? El domingo en la tarde. El domingo de la tarde voy a hacer. Sí. Sí, Ya. nos acomodamos ¿A qué hora? aquí ¿A las 7 o a las 8? las 8. A mí al menos, Ya, no sé. Sí, a las 8 está bien para mí, no sé las demás. ya, ya. Entonces lo vemos el domingo. Ok. Lo del martes lo adelantamos al domingo. Ya, pastor, Domingo. Ya. no hay problema. Ok. Bendiciones. Acá me Ok, despido. Que lleguen bien a su casa los del panel. Bendiciones, mi hermana. Chao, Bendiciones. chao, que adiós, estén chao, 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 chao. bendiciones. bien. Chao, chao. Bendiciones, abracitos Chao, para chao. todos. Chao, chao. Chao, chao. Ay, Chao, mi hermana chao. Laurita. Linda. Hace tiempo que no la escuchaba cantar, ve, la echaba de menos.